maravillosa noche de martes, siempre acompañado por el equipo, ¿eh? Pablo Vidal, arte de música, arte de técnica y de sonidos. Patricio Agosti en la producción y cada uno de ustedes acompañando con la energía desde cada lugar de Argentina y del mundo. En este despertándote de poder recibir a Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación. No sé si es un déjà vu, Eugenia, o creo haber charlado hace unos minutos contigo. Es el continuado. Sí, Qué bueno, ¿no? Como cuando éramos chicos el cine de barrio. Bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero digo, había el continuado, ¿no? De no, películas. claro, claro, Ahí. sí. Sí, Eh, sí, sí. bueno, la biodescodificación hoy, ¿desde qué enfoque? Bueno, un poquito repasar, por ahí podemos aclarar, porque justo cuando se cortó el live anterior, un par de personas preguntaban dónde lo podían ver, y es desde tu Instagram, o sea, el de @robertoagosti.radio, ahí lo pueden ver, porque por ahí hay gente que se conectó tarde y yo llegué a ver los mensajitos y bueno, era aprovechar para aclarar eso. Perfecto, Y, perfecto. y un poco seguir repasando para gente que se fue incorporando después, oyentes más nuevos, principios básicos de la biodescodificación, qué se lleva, qué recursos, de qué se trata en sesión para comprender un poquito más la diferencia con una terapia tradicional o con otras disciplinas terapéuticas. Y decir entonces que, bueno, la biodescodificación tiene mucha influencia de la metafísica, ¿no? Y entonces, desde ahí, por ahí contarles un poco que cada vez que la persona trae un conflicto o un síntoma, se la acompaña, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de cuáles son las creencias limitantes o los mandatos que son inconscientes y que justamente la están condicionando. O sea, es decir, cada vez que yo tengo un conflicto en mi realidad, en cualquier área de la vida, ¿no es cierto? Salud, dinero, vínculos, o se manifiesta algún síntoma, desde la biodescodificación nos vamos a centrar en la causa, es decir, ¿qué fue lo que originó ese conflicto? ¿Qué fue lo que originó el síntoma? ¿No? Entonces, ahí nos enfocamos con la biodescodificación. ¿Y qué es comprender la causa? Es decir, es que la persona tome conciencia, vuelvo a repetir, o sea, insisto esto, porque justamente todo aquello que nos pone en estrés, que nos pone en conflicto, es inconsciente. Nosotros creemos que tenemos el control de nuestras ideas, de nuestras creencias, y no es así. O sea, el 98% de nuestras conductas, o sea, de nuestro accionar, es inconsciente. Y ese accionar está fundado en una emoción previa, o sea, en un sentir, que a su vez se sostiene en un pensar, incluso en un decir, y esa forma de pensar es la que nos está colocando precisamente en conflicto o está generando un síntoma. ¿Por qué? Porque estamos creando desde la forma de pensar. Por eso decimos no estamos destinados, estamos programados. Y justamente estamos programados a partir de nuestra forma de pensar. ¿Y de dónde viene nuestra forma de pensar? Viene de nuestras creencias. Es decir, detrás de esos pensamientos hay creencias.
creencias arcaicas, podemos decir, que están inconscientes y que fuimos sosteniendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, que incluso las traemos a través del inconsciente colectivo, a través del inconsciente familiar, a través de la historia familiar, y que si no tomamos conciencia de esas creencias, es muy difícil salir de ese conflicto. Es decir, el conflicto se va a seguir repitiendo, es decir, si es un conflicto de dinero, son creencias vinculadas a qué creo en relación al dinero, qué escuché en mi infancia, qué conversaban mis padres sobre el dinero, qué se decía sobre el dinero. Si es un tema vincular, lo mismo, qué se hablaba con respecto a los vínculos, qué pienso yo de los vínculos, ¿no? Vínculos en general, pareja, familia, amistad, vínculos de socios, bueno, hijos. ¿Qué pienso en relación a la salud? ¿Qué pienso en relación al cuerpo? Es decir, ese pienso está fundado en creencias. Entonces, ¿cómo se gestan esas creencias? Y bueno, la mente es un cúmulo de ideas. Esas ideas que uno tiene, que uno escucha, que escucha decir, a ver, esto ya lo escuché, lo vuelvo a escuchar, lo dice mamá, lo dice papá, lo dicen los maestros, esas ideas se les suma una carga emocional, hay emoción. Ah, y si lo dice mamá, si lo dice papá, si lo dicen los profes, eso tiene una carga emocional, entonces eso hace que se vayan quedando grabadas en nuestro inconsciente. Esa carga emocional es lo que sostiene la idea. Y entonces se convierte en una creencia que se va sosteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestras experiencias de vida, justamente porque las fui aprendiendo de mis puntos de referencia, de los contextos de referencia, sostenida por la emoción, que le dan el valor de verdad, ¿sí? Que uno no se atreve a cuestionar, porque si lo dice mamá, si lo dice papá, si lo dice la abuela, ¿no es cierto?, tiene valor de verdad. Y así vamos sumando creencias y el cúmulo de creencias forman programas mentales. Te quedan ahí en el inconsciente programas mentales que se sostienen en base a la repetición, de escucharlo una vez, de escucharlo otra vez, de verlo, de escucharlo, de repetirlo, se va grabando. Y entonces forma como un mapa mental. Y desde ese mapa mental, que está formado por distintos programas con creencias en torno a la salud, al dinero, a los vínculos, uno actúa. Es decir, actuamos desde ese lugar, inconscientemente. Actuamos y decidimos desde ese lugar. Entonces, al actuar y decidir desde ese lugar, si yo tengo, por ejemplo, creencias que me dicen que no soy suficiente, que la vida es complicada, que el dinero hay que esforzarse para poder ganarlo, que si no te esforzás no vas a ser abundante, que para entrar a los trabajos hay que tener lo que sea, uno desarrolla su vida y va transitando en base a esas creencias. Y si uno no toma conciencia de esas creencias, no podés comprender por qué te pasa lo que te pasa en tu realidad. Es decir, no es casual que tengamos un conflicto de dinero, no es casual que tengamos un conflicto vincular, no es casual que tengamos un síntoma X, es causal, es decir, ha sido creado por esa forma de pensar. Entonces, en biodescodificación, justamente, si la persona nos viene con un conflicto de dinero, la vamos a acompañar para que pueda tomar conciencia de cuáles son esas creencias que tiene en torno al dinero. Si tiene un conflicto de pareja
recurrente la vamos a acompañar para que tome conciencia de cuáles son esas creencias y que generalmente están ancladas desde la infancia, porque las aprendimos allá atrás y las seguimos trayendo hasta el presente. Vienen impregnadas en nuestra historia familiar. Entonces ahí también lo vamos a acompañar, como decíamos en la entrevista pasada, a dónde te resuena, en quién te resuena. En la historia de papá, en la historia del abuelito, ¿sí? Entonces eso también nos ayuda a tomar conciencia de que está en el inconsciente familiar, de que está en el inconsciente ¿no? del grupo, y entonces al tomar conciencia de vuelta, uno puede comprender qué es tomar conciencia. Es comprender por qué estoy con ese conflicto. Es porque tiene que ver con lo que creo en relación, es decir, qué pienso acerca del dinero, qué pienso acerca de los vínculos, qué pienso acerca de la salud. Y es importante decir que hay por ahí muchas versiones de un... No es algo matemático este cambio de creencias, ¿no? A veces hay líneas de autoayuda que se quedan, incluso metafísicas que se quedan en que, bueno, tomo conciencia de las creencias limitantes, listo, suelto, digo hasta acá llego con esto y empiezo a repetir como loro nuevas creencias. No, esto no funciona de esa manera, no es automático, o sea, está comprobado que no da resultado de esa manera, ¿no? Me gusta recordar que mi maestro, por ejemplo, contaba que al principio, cuando estudiaba metafísica, creía que era de esta manera. Entonces estuvo como 4 o 5 años tomando conciencia de cuáles eran las creencias limitantes y repitiendo, o sea, tratando de incorporar nuevas creencias, y se daba cuenta que no resultaba. Entonces descubre ahí la biodescodificación, lo implementa y entonces ahí encuentra como une estos dos pasos, ¿no? Es decir, tomo conciencia de cuál es la creencia limitante, voy a formular nuevas creencias, pero en el medio entra la biodescodificación que nos va a ayudar a qué? A comprender que esas viejas creencias ya no me sirven, que esas viejas creencias no son malas, son. Y entonces es importante comprender por qué sostenía, de dónde venía. Venía de mamá, venía de papá, venía de mi historia familiar y comprender además por qué las venía sosteniendo. Porque ahí está el gran secreto, ¿no? Para comprender. ¿Qué lo sostiene? ¿Por qué sostenemos tanto tiempo creencias limitantes o programas? Tan inconscientes, sí, claro, pero bueno, una vez que empezamos a autoindagarnos, ¿no? Nos dejamos acompañar, por ejemplo, a través de la biodescodificación, y tomo conciencia, es preguntarse, ok, viene de ahí, viene de mi infancia, de mamá, de papá, de la escuela, pero ¿por qué lo sostengo? Porque las creencias limitantes, esa carga emocional que hicieron que la sostuviera, además de la repetición, me están garantizando algo. Es decir, tienen una intención positiva, decimos desde la bio. Es decir, ¿cuál es esa intención positiva? Me están garantizando una necesidad básica. Por ejemplo, me garantiza seguridad, me garantiza pertenencia. A ver, si yo pienso como todos, acerca, voy a seguir perteneciendo. Si yo pienso distinto, quizá me van a excluir. Entonces, siempre cumple una intención positiva. Seguridad, pertenecer, amor, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno toma conciencia de esa creencia limitante, comprende de dónde viene y comprende qué intención, es decir, por qué la sostenía, qué finalidad estaba cumpliendo. Entonces,
Este intermedio es sustancial para poder entonces ir al paso 2, que es poner en marcha el proceso creativo y crear una nueva realidad sostenida con nuevas creencias. Es decir, literalmente cambiar mi forma de pensar. Y entonces el ejercicio que uno tiene que hacer es decir, cuando comprendo que la creencia cumplía un limitante, cumplía la intención de, por ejemplo, garantizarme la subsistencia, ¿sí? Bueno, ok, ¿de qué manera puedo garantizarme la subsistencia, pero a través de una creencia que me empodere? Es decir, que me permita generar, por ejemplo, mis propios recursos con confianza y no teniendo que depender de un tercero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, esto nos va a llevar a empoderarnos, vamos a implementar una nueva forma de pensar sustentada en nuevas creencias y obviamente nuestra realidad va a empezar a cambiar. Es decir, ¿es magia? No, no es magia. Es decir, es eh, confiar y creer en nuestro poder de crear, justamente, porque tal como pienso, se manifiesta. Entonces, ahí está lo que decimos entrevista tras entrevista, deja de victimizarte, decir, bueno, esta es la forma de pensar familiar, esto viene de ahí, el dinero no se puede conseguir si no con esfuerzo, me quedo en la queja, me quedo en la crítica, me quedo en el juicio, y desde ese lugar no hago nada. Pero bueno, a veces también desde la victimización también hay una intención positiva, ¿no? Que es sacar ventaja, que otros me ayuden, que otros me cuiden, que otros me acompañen. Pero eso es efímero, es decir, eso se puede sostener un ratito, pero no puede crear un estado permanente, no puede cambiar mi realidad de manera que uno lo pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata y es la gran ventaja que nos brinda la biodescodificación, de poder unir estas dos cosas desde la comprensión de por qué en mi realidad pasa lo que pasa y de qué manera puedo modificar esa realidad en las distintas áreas, ¿no? Pero bueno, depende de cada uno de nosotros cambiar esa forma de pensar y tener paciencia, porque tampoco es de un día para el otro, ¿no? Todos sabemos, como se dice desde distintas disciplinas, que para generar un nuevo hábito, ya sea alimenticio, físico, mental, emocional, lo que sea, se necesita por lo menos de 25 a 40 días. Así que imagínense en este tipo de cuestiones. Es decir, se requiere ser paciente. Yo eh, diría que es incorporar una nueva filosofía de vida, es aprender a vivir desde esta filosofía donde uno se pregunta, donde uno se observa, si nos pasó, tuvimos algún inconveniente del tipo que sea, bueno, parar, autoindagarnos, qué dijimos, qué pensamos, porque qué estuve pensando un rato antes, qué estuve pensando el día anterior, y eso nos va a ir dando la guía, la pauta, ¿no? De justamente en los pensamientos va a estar la incógnita, porque esa forma de pensar está creando. Entonces, si yo pensé mal, si yo pienso desde la escasez, voy a generar, o sea, si siembro escasez en mi mente, voy a generar escasez afuera. Si creo abundancia en mi mente, voy a generar abundancia afuera. Siempre sabiendo que quizá no se manifiesta de la manera que uno desea, ¿sí? Puede venir de otra manera, pero lo importante es que si yo creo abundancia, manifiesto abundancia. Si creo escasez, manifiesto escasez. O sea, siempre estar
consciente de nuestra forma de pensar y confiar en estar como siempre deseando en positivo, creyendo que ya ocurre, y ahí entra a jugar un principio clave de todo biodescodificador, que es la gratitud. Si uno agradece antes de que ocurrió, de que ocurre, condiciona al universo a que provea eso que uno desea, ¿no? Entonces es agradecer como que ya ocurre. Entonces es como sentir que ya lo estás viviendo, porque el cerebro no discrimina, es decir, entre la realidad y lo imaginario. Entonces, es crear esa realidad. Todo el tiempo estar, o sea, en vez de estar cuando, o sea, estar pendiente de cuando la mente se nos fue afuera, cuando estamos poniendo la expectativa en otro, cuando estamos poniendo la expectativa en un contexto, o de que tal cosa dependa de que alguien haga algo, ahí hay que estar atentos y decir, estoy poniendo la responsabilidad afuera, y en realidad está adentro, está en mi forma de pensar, de sentir, que es esa confianza de que se va a lograr, de que se logra, de que ya se está logrando, agradeciendo, y todo eso va transformando nuestra realidad en los diferentes planos, ¿no? Las diferentes áreas. ¿Y tu realidad se manifestó tal cual la co-creaste antes de la entrevista para decir todo lo que comunicaste? Todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos creando. Es decir, tal como piensas, se manifiesta. Así que la verdad es que puedo decir que sí, puedo decir que sí. Es decir, yo venía, digamos, tenía la intención intenciono que es aquello que deseo transmitir, que es, claro, ahí como dicen, tal como es adentro es afuera, es decir, cada entrevista me imagino y lo que deseo transmitirles, cómo deseo transmitírselos, eh, qué ideas me gustaría que les quede, que se lleven, ¿no es cierto? Y bueno, entonces voy enfocando todo hacia ahí, incorporo los recursos o el material, las palabras, el contenido que me permitan poder transmitirles eso, y sobre todo la emoción que uno le pone, ¿no? Más allá del pensar lo que uno quiere transmitir, es eso, es esa intención de llegar, de poder transmitirlo, y sobre todo hacerlo desde el amor, ¿no? Desde la aceptación de uno, el respeto, la confianza, la autoestima, el amor propio, que son todos principios que también les transmitimos a través de la biodescodificación y que nos ayuda a manifestar lo que deseamos, por supuesto. Bueno, y yo aportando humildemente desde mi silencio un lenguaje Sí, tácito que complementa toda la comunicación. Y hablando de complementar la comunicación, qué importante que la gente pueda llamarte, que la gente pueda saber dónde estás en Instagram, para que tengan la posibilidad de tomar un turno y confirmar lo que siempre estás comunicando aquí en el comienzo de cada martes en su vida, ¿no? Plasmar. gracias, sí, sí, sí. Bueno, mi Instagram es Euge Biodescodifica y me pueden enviar mensaje directo. Y si no, el WhatsApp de contacto 549 11 5655 1056. Y tengo el canal de WhatsApp de YouTube que también es Euge Biodescodifica. canal de YouTube, Sí, Euge Biodescodifica, arroba Euge Biodescodifica el Instagram y más 549 11 56 55 10 56 tu WhatsApp.
Sí, Enorme placer, como gracias, siempre, Eugenia, gracias eh, igual. entrevistarte. Y bueno, este live también va a quedar obviamente en @robertoagosti.radio para la gente que lo quiera ver las veces que quieran. Y nosotros nos volveremos a ver el lunes que viene. El Claro, lunes que viene bueno, para el live, digo, ¿no? Y el creo que es martes a la noche feriado para el por ahí. programa. Ah, Sí, sí, claro, claro, es verdad, es el 21. Eh, es decir, que la semana que viene vamos a repetir un programa que fue excelente. ¿Tenés el título de el sí, es tema? un programa que se transmitió en julio, si bien hoy hablamos del programa del prófugo de la retención de líquidos, pero es bien, bien específico sobre el sobrepeso, así que les recomiendo que lo escuchen el, el lunes a la noche, ¿no? Del martes sería 22, que va a estar, es muy interesante. Así No que, dudes que yo voy a estar ahí. bueno, gracias, Eh, Eugenia, gracias gracias. y hasta la semana que viene. Vamos a Bueno, contarle a la gente también algo importante, que la biodescodificación es un proceso complementario y que no sustituye ninguna consulta al médico, sino todo lo contrario, ¿no? perfecto. Complementa, ¿eh? La Muy bien, actividad muchas de la gracias, medicina. sí, muchas gracias, lo decimos siempre, es muy importante esto que acabas de decir, es un complemento, por supuesto. Sí, sí. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, gracias a los oyentes, a la radio y a vos, como siempre, Roberto, un abrazo, gracias, gracias. Eugenia Laibe, terapeuta en biodescodificación, en otro Despertándote en tu sueño, aquí en el aire de FM Milenio.